Muy buenos días, Señor los bendiga, y vamos a iniciar nuestro culto en esta mañana, orando al Señor, dando gracias y poniendo delante de Él a su iglesia y a cada uno de aquellos hermanos que están atravesando momentos difíciles, un periodo difícil en sus vidas. En especial la iglesia en Cuba, la iglesia del Señor en Nicaragua, la iglesia del Señor en Venezuela, la iglesia del Señor en cada uno de los países de nuestra América Latina, que por causa del quebranto económico y por causa de esta pandemia, de este virus que ha dado la vuelta al mundo varias veces ya, también está afligida. Así que, donde está, le ruego, cierre sus ojos. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias. Y queremos rogarte, Señor, nos acompañes en esta mañana, en la que vamos a considerar la segunda parte de este importante mensaje que el apóstol Pablo transmitiera a los pastores, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Pero queremos pedirte por tu iglesia, por cada uno de los miembros de ella. Queremos rogarte, Señor, por tu iglesia en el mundo entero, en cada uno de los países, en especial donde están siendo los cristianos perseguidos, encarcelados, golpeados, muertos. Fortalécelos, Señor, para que su fe no falle, para que no se vayan tras vanas ilusiones, sino que permanezcan en la fe y sirviéndote para el único propósito, en el único propósito por el que dejaste la iglesia en este mundo. Bendice a los hermanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en cada una de las naciones de esta América Latina y del mundo entero, en los países comunistas, en los países islámicos. Guarda tu iglesia y también guarda a los que están transitando la enfermedad de este COVID. Guarda sus vidas, la congregación nuestra y la iglesia tuya toda. Acompáñanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a ver la segunda parte de este mensaje que el apóstol Pablo dirigiera a ese grupo de hombres, los ancianos, los principales de la iglesia en Éfeso. Y la segunda parte de un mensaje que el apóstol Pablo sabía sería el último que les transmitiría, porque sería la última vez que hablaría con ellos. Es importante, y siempre lo han sido, las últimas palabras de los hombres, salvando las distancias enormes. Las últimas palabras del Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen, consumado es. Porque es un resumen, casi siempre, de lo que fue el eje, el leitmotiv de su vida. Este mensaje de Pablo asume estas características, tiene estas características. Por ser las últimas palabras, sabe que no va a encontrarse más con ellos.
Durante 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado de amonestarles. Y la palabra esta significa poner en la mente. No he cesado de poner en la mente, de amonestarles, día y noche. Pero se va, se tiene que ir. Y además sabe que esa partida es definitiva, no se volverán a encontrar. Así que vamos a leer el texto, esta segunda parte. La primera parte lo leímos ya en la reunión anterior, pero para comprender, para no perdernos el hilo, porque este es un sermón completo, el del apóstol Pablo, para no perder el hilo vamos a leer desde capítulo 20 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Continúan 2 versículos más, pero en lo que hace al sermón, al cuerpo del sermón y a las palabras de Pablo y a los gestos de Pablo, aquí queda cerrado. Para poder entrar en esta segunda parte, es necesario recordar brevemente la primera. La primera, desde el versículo 18 hasta el versículo 21, nos encuentra el apóstol Pablo poniendo su vida, su ministerio, exponiéndose al juicio de los demás, cosa que difícilmente veamos hacer en nuestros días. Era tan transparente el actuar, el vivir, el eje, la línea doctrinal que Pablo tenía, era tan transparente que se expone al juicio de los ancianos y estos no tienen nada que decir. A continuación, y desde el versículo 22 hasta el 27, lo que encontramos es las razones por las cuales él vivió de esa manera. Recordamos, la vida del apóstol Pablo es antes del camino a Damasco y después del camino a Damasco. En ese después, que es en el que está viviendo ahora, vemos un Pablo que se caracteriza por una condición. Vive ligado en espíritu.
Como dijimos, ligado en griego es la palabra deo, que significa atar. Pero no va como un esclavo que contra su voluntad es tironeado, es llevado a la rastra, sino que él no va ligado por espíritu, él va ligado en espíritu. Es decir, habla de una decisión personal, de una decisión individual, de un acto voluntario. Él quiere permanecer ligado en espíritu. Por eso puede decir que va a Jerusalén aunque sabe que allí le esperan prisiones y tribulaciones. Y agrega, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio. En este quehacer cierra esa segunda parte, la que explica cómo y por qué hace lo que hace, está ligado en espíritu, es obediente, está sujeto, sumiso, entregado a la voluntad del Espíritu, a pesar de las consecuencias personales que va a tener. Cierra esa segunda parte diciendo, por tanto yo os protesto. La palabra griega habla de un testimonio de gran solemnidad. Yo os protesto. Yo testifico solemnemente, les está diciendo, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes. Es decir, no tengo responsabilidades, ninguna, por lo que vaya a suceder en adelante. La causa no es por los regalos que les hizo, no es por haber construido un centro de deporte para los jóvenes. Le dice, estoy libre de la sangre de ustedes, no tengo responsabilidad por lo que pueda sucederles, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y como ya sabemos, la palabra rehuir es hipostelo, un término que hace referencia metafóricamente a lo que sucede en un barco cuando, marchando a la velocidad del viento, porque sus velas están infladas por él, de repente se bajan las velas. Y cuando las velas se bajan, el barco comienza a disminuir su velocidad y podría llegar a detenerse. Esto es rehuir. Pablo dice, no he bajado las velas, no he disminuido mi certeza, mi convicción, mi deber, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y de esta manera nos deja como pastores, como responsables de iglesias, como responsables de alguna tarea dentro de ella, como padres, el ejemplo y la labor de no rehuir anunciar todo el consejo de Dios. Cuando vimos la primera parte, señalamos que a Pablo le habían producido lágrimas las acechanzas de los judíos. Y la palabra acechanza significa literalmente un consejo o una voluntad en contra de. Porque epi es contra y bulé, la otra palabra que forman el término, significa un consejo o una voluntad. Cuando Pablo dice aquí, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios, la palabra que utiliza es bulé, cuya raíz significa una voluntad.
Es decir, no he rehuido anunciarles toda la voluntad de Dios, todo el consejo de Dios. Y por lo tanto, eso lo libra de responsabilidades. Le quita eventuales culpas, eventuales responsabilidades por aquellos a los que el Señor puso enfrente y debió decirles lo que ponía en su corazón. Y como transmitió todo el consejo de Dios, transmitió toda la voluntad de Dios, entonces está libre de reproches, está libre de responsabilidades, está libre de la sangre de ellos. Y entonces, tomando esas palabras, engarza lo que sigue en esa idea, en ese concepto, y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo que aquí les dice, lo que nos dice a nosotros, seamos pastores, seamos maestros, seamos padres, seamos adultos en una iglesia, todos tenemos responsabilidad. No existe el ministerio de mera asistencia en la iglesia, ese ministerio no existe. Lo hemos inventado los hombres para justificar nuestra inacción, pero el ministerio llego, me siento, escucho y me voy, no existe en verdad. Por lo tanto, aunque este mensaje, estas palabras, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, ciertamente afecta a pastores, está dirigido a ellos, a nosotros, pero está dirigido a los padres, está dirigido a los maestros, a los músicos, muy particularmente a maestros y músicos. Está dirigido a los adultos, a todo aquel que tenga alguna responsabilidad de mirar por los demás, de velar por los demás. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. La tarea es doble. No es solo decir lo que se debe hacer o lo que los demás deben hacer. Es mirar profundamente, es examinarse a sí mismo. Es lo que el apóstol Pablo le escribiera a la iglesia en Corinto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pareciera que hay una actitud defensiva, y entiendo yo, puesta, instalada en nuestra naturaleza pecaminosa, que impide la autocrítica. Lo vemos en gobernantes, políticos, funcionarios. Qué difícil es reconocer. Lo hacen en forma ambigua. Hemos cometido errores, claro, hemos cometido errores, pero de allí a decir hice tal cosa, no tomé en cuenta tal otra, y el resultado fue mal y es mi responsabilidad, esto no se ve. Esto es lo que les dice. Por tanto, mirad por vosotros mismos. La misma idea que le transmite a Timoteo cuando le escribe diciéndole: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es esencial para la vida en santidad, para que el mensaje sea veraz, para que el mensaje no tenga dobles motivaciones, para que el hombre o la mujer de Dios no tengan un doble discurso, es imprescindible mirarse a sí mismo, tener cuidado de sí mismo, estar en guardia contra la propia naturaleza. Esto es imprescindible.
Pero tras decirle estas palabras, que son el primer paso para las responsabilidades o para el depósito que Dios hace de responsabilidades en los suyos. Ten cuidado de ti mismo, a Timoteo. Mirad por vosotros, dice a los ancianos de Éfeso. Pero luego dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores. Obispo no es un término jerárquico, es un término que resalta una cuestión funcional, supervisores. En las fábricas están los supervisores. ¿Qué son los supervisores? Son hombres que durante mucho tiempo desempeñaron la tarea y la conocen tan bien que hoy pueden mirar a los que la están desarrollando, advertir errores, hacer correcciones. Mirad por vosotros. Y no solo por vosotros, sino mirad por todo el rebaño. Y al decir esto, muestra que Dios ha puesto hombres en autoridad, precisamente para enderezar, guiar, corregir, orientar, enseñar. Porque ya conocen la tarea, porque ya la desempeñaron. Pero agrega algo más, para apacentar la grey de Dios. La palabra apacentar aquí, poinaino, es una palabra que, aunque lleva implícito la tarea de alimentar, sin embargo es mucho más amplia que alimentar. Poinaino significa actuar como pastor, no solo alimentando, corrigiendo, protegiendo. Y en esta tarea aparece y resalta la que él mismo está llevando a cabo. Porque está actuando como pastor, no solo alimentando a ese grupo de ancianos, como lo hizo durante 3 años de día y de noche, mientras estuvo con ellos, sino que les está haciendo advertencias, los está proyectando un escalón o 2 hacia arriba para hacerles notar la magnitud de lo que Dios puso en sus manos. Apacentar la grey de Dios, actuar como pastor, alimentando, cuidando, reprendiendo, corrigiendo, enseñando, defendiendo. Es lo que Él está haciendo y todo se hace con lo mismo. Se hace con palabra, con la palabra. No hay otra herramienta. El cayado del pastor es la palabra. La fortaleza en que sostiene el cayado es la oración. Y ahí se acabaron las cosas. La iglesia del Señor no maneja fusiles para hacer revoluciones. No maneja armas para defenderse de agresiones. Las sufre, pero no las devuelve. Por eso en estos días en que aparecen las confusiones, en que hermanos en alguna u otra nación quieren levantarse en armas contra regímenes duros, difíciles, debieran mirar lo sucedido durante el periodo del gobierno romano, del Imperio Romano. La iglesia no se levantó contra el imperio. ¿Y lo aprobaba? No, no lo aprobaba. No aprobaba sus atrocidades, no aprobaba su dureza, no aprobaba su violencia, no aprobaba los excesos de los gobernantes, no aprobaba la inmoralidad de ellos, no aprobaba
el abuso de poder, pero no se levantaba en armas. No se levantaba en armas. Y tenemos que ser muy cautos a la hora de expresarnos, a la hora de proponer cosas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto para apacentar. Cuando transmitimos la visión de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, entonces, es cuando estamos defendiendo la grey. ¿Y por qué dice la grey de Dios? O la iglesia del Señor, perdón. Dice del Señor porque Él la ganó por su propia sangre. Hace años atrás, un pastor de una congregación muy cercana opinaba que cuando se participaba de la cena del Señor, la Santa Cena, todos los presentes podían hacerlo. Conversos e inconversos. Y un día le pregunté sobre esto, porque dije, al participar de la Santa Cena, lo que estamos haciendo, lo que el Señor dejó fue que quienes creímos en Él, estamos haciendo memoria de Él hasta que Él venga, es decir, porque lo estamos esperando. Y dije, lo que vos estás haciendo no es precisamente esto, porque participan todos. A su vez, la Santa Cena es comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y entonces, ante la falta de argumentos, me dijo, en mi iglesia hacemos así. Y entonces me di cuenta que a pesar de sus estudios en Estados Unidos, de los diplomas colgados en la pared, los diplomas representan aprobación de hombres, no aprobación de Dios. Y muchas veces no dicen la verdad. Entonces me di cuenta que fallaba este pastor en un concepto. No había entendido que la iglesia es el rebaño del Señor, porque Él lo ganó por su propia sangre. Y nosotros solo somos supervisores. Errar en este concepto se ha transformado ya en un hecho muy común, sobre todo en nuestros días. Y en un hecho del que debiéramos tener cuidado. Porque hemos sido puestos, pastores, maestros, músicos, padres, adultos, para apacentar algo que no es propio. Los hijos no son nuestros, la iglesia no es nuestra. Y por lo tanto tenemos que mirar hacia arriba buscando la voluntad de Dios para luego ejecutar, para luego transmitir, ejecutar y transmitir. Y de esa manera Pablo se va acercando poco a poco al centro, al eje de esta tercera parte. La primera, su ministerio y vida expuesto al juicio de sus consiervos. La segunda, la razón central por la que invirtió su vida al servicio del Señor, ligado en espíritu. Y esta tercera, que es lo que nosotros debiéramos
delante del Señor tener en cuenta. Y es la preocupación por los días venideros. Entonces, tras lo que acabamos de compartir, versículo 28, versículo 29, les dice el por qué les está diciendo esto. ¿Por qué razón hay que mirar por ellos mismos y por el rebaño, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso por obispos? Para apacentar una iglesia que no es propia, sino del Señor, porque la ganó por su propia sangre. ¿Por qué les dice esto? Porque sabe lo que viene. Sabe lo que viene. Lo que viene no es lo que Él desea. Lo que viene no es lo que le agrada. Lo que viene no es lo que Él hubiera planificado. Como ocurre en estos días. Que hay quienes hablan de un enorme avivamiento mundial, donde miles y miles se van a convertir al Señor. Como alguna vez aparecieron estas falsas profecías diciendo que Argentina iba a recibir a miles y miles de personas que iban a transformar toda la tierra inútil que tenemos en terrenos de cultivo, y que Argentina iba a ser el granero real del mundo. ¿Y quién ha pedido cuentas a esos falsos profetas que dijeron semejante barbaridad? Hoy, mirando el día de hoy. Entonces, lo importante en un hombre de Dios es que transmita lo que Dios le hace conocer que debe transmitir, y no lo que le gustaría que ocurra. Porque lo que nos gustaría es todo hermoso. Lo que nos gustaría es todo final feliz. Lo que nos gustaría es todo colores, estrellitas. Hay hombres que predican y parecen tener la ilusión de hablar sin que Dios hable, como si lo que pretendieran fuera que el mundo se asemejara a Disneylandia. Pero Disneylandia es un parque de diversiones en el que todo lo que se ve es irreal. Los ratones no hablan. Los patos no comparten entre sí. No hay ningún pato que sea supermillonario. Es falso, Disneylandia es falso. Y hay quienes predican sobre una Disneylandia inexistente. Pablo no hace esto. No le gusta la realidad que viene, seguramente. Pero hay una realidad. Y de esa habla. Y les dice el porqué de su pretensión o de su enseñanza. Yo sé que después de mi partida van a ocurrir dos cosas, les dice. Número 1, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en segundo lugar les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Los dos grandes males de la iglesia. Gente ingresada de afuera, gente foránea, extranjeros, pero que de pronto han entrado y se han establecido en medio de los que son legítimos. Entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Sorprende. ¿Cómo es que se pueden instalar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño? El lobo es un animal que en términos generales vive en manada. Ocasionalmente alguno anda solo porque fue expulsado o porque decidió irse, pero lo lógico es que ande en manada. Caza en manada. Por eso Pablo dice lobos rapaces. El Nuevo Testamento interlineal traduce
temibles. La palabra que se traduce rapaces significa feroces. Lobos feroces. Pero ¿cómo es que pudieron instalarse en medio de ellos? ¿Cómo es que van a poder instalarse? Me imagino que se habrán preguntado. Y yo me pregunto si eso habrá sido para entonces solamente o es una estrategia que ha continuado. Y por supuesto que lo es. Entonces, ¿dónde están los lobos rapaces de hoy? ¿No existen? No, sí existen. ¿Dónde están? En medio nuestro. No están fuera. Los de afuera no son lobos rapaces. Son adversarios, enemigos, lo que usted quiera. Pero los lobos rapaces están en medio nuestro. Entonces, ¿cómo hacemos con este asunto? ¿Cómo entendemos? Los lobos rapaces conocen el movimiento nuestro. Lo conocen bien. Pero vienen de otra formación. Han sido formados no en el rebaño. Han sido formados en una manada. Se han preparado en otra teología. En otra ideología. En otra tradición, en otras filosofías. Pero conocen bien el quehacer del rebaño. Lo ven como enemigo, pero lo ven como una presa. Y entonces, en lugar de atacarlo violenta y frontalmente, dejan eso para una segunda instancia. La primera instancia es entrar encubiertamente. Como dice Judas, entraron encubiertamente. ¿Y dónde se sitúan en medio de ellos? ¿De quiénes? De los ancianos de la iglesia de Éfeso, de las autoridades de la iglesia cristiana y de la iglesia cristiana evangélica. Es decir, los lobos rapaces no ingresan para formar parte de la congregación o disimularse en ella, sino que ingresan para ocupar lugares de preeminencia. Pregunta, ¿dónde están y quiénes son en Argentina los tales? ¿Será que no existen? No, por supuesto que existen. ¿Será que se abrió un paréntesis en el tiempo y esto que Pablo dice dejó de cumplirse en nuestro tiempo? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, a la pregunta, ¿estarán hoy en medio nuestro? La respuesta es sí, claro que están. ¿Cómo es que los dejamos entrar? Descuido, omisión, complicidad. No lo sé. Pablo no lo dice. Acá. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Infiltrados, encubiertamente. Parecen que son hombres de Dios. Parece que sirven al Señor. Hablan el mismo lenguaje, visten de la misma manera, entienden y se expresan de manera semejante, pero no son. Son infiltrados, son lobos rapaces. Es imprescindible descubrirlos. ¿Cómo hacemos? Bueno, estos lobos rapaces se apacientan a sí mismos. Estos lobos rapaces se sirven y se alimentan del rebaño. Se formaron en las filas de un falso cristianismo, ideologizado,
con filosofías humanistas. Estos lobos rapaces se instalan en las congregaciones e instalan en ellas, a su vez, regímenes dictatoriales. Degeneran de pastores en dictadores. Estos lobos rapaces, además, son aquellos a los que vemos imponer sobre los hombros de los hermanos cargas económicas enormes, culpas, cuando no pueden hacer los aportes que se les exigen. Ponen sobre los hombros cargas horarias absorbentes y aún servicios excesivos porque dicen, es todo para la obra del Señor. Estos lobos rapaces son los que están haciendo hoy que el camino de la verdad sea blasfemado. Pero si es preocupante que estos lobos rapaces entren a la iglesia, y han entrado, se han infiltrado, y como el apóstol Pablo dice, están en los lugares de eminencia, en medio de los legítimos obispos de la iglesia. Si esto es preocupante, es tan o más preocupante lo que sigue. Pablo dice, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Es decir, en ese grupo de hombres, de ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo les advierte que se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas. La palabra perversas es la palabra diastrefo. Y diastrefo significa distorsionado. Una palabra compuesta. La palabra dia significa a través. Y estrefo significa girar o dar vuelta. Es decir, hablarán cosas dadas vueltas a través. Las darán vuelta al revés. Las distorsionarán. ¿Con qué propósito? Arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Cuál de las autodenominadas mega iglesias, a los que antes llamaban grandes ministerios, cuál de ellos no se formó por robar miembros de las congregaciones de la ciudad en la que estaban y alrededores, de iglesias más pequeñas en número, menos numerosas? ¿Cuál de estos grandes ministerios, cuál de estas mega iglesias no se formó, no se inició robando gente de otras? Es el sistema. ¿Y cómo lo hicieron? Hablando cosas distorsionadas. Y con estas cosas distorsionadas arrastraron tras de sí discípulos. Sobre esta base construyeron los monumentales ministerios. ¿Cómo descubrir? ¿Cómo hacemos para descubrir las distorsiones doctrinales? Primero, debemos conocer la palabra del Señor. Segundo, debemos meditar en ella. Tercero, debemos estudiarla. Es la única manera de no caer en las trampas de esta falsa doctrina. Es la única manera de evitar errores de interpretación en la Escritura y de no desviarnos del camino de la verdad. Debemos tener en cuenta que en lo que hace a las declaraciones de fe, prácticamente no hay diferencias en ninguna congregación. Incluido la Iglesia Universal del Reino de Dios, lo que en Argentina llamamos la Iglesia de los brasileros. Jesucristo es el Señor. No hay prácticamente diferencia en las declaraciones de fe de cada una de ellas. Entonces, si allí no está la diferencia, la pregunta es, ¿dónde sí está?
Bueno, no está en lo que declaran como fe en cuanto a doctrinas básicas, está en las prácticas, en los supersticiosos actos proféticos, en las agendas proféticas que sus líderes dan a conocer el primero o el segundo día de cada año, verdaderos horóscopos evangélicos, y a los que al parecer se descuidaron, porque ninguno advirtió de estos falsos profetas, falsos apóstoles, abundan por todas las ciudades y en todas las provincias y en toda esta América Latina. Ninguno de ellos advirtió que una pandemia iba a cruzar el planeta, iba a darle vueltas varias veces, dejando miles de muertos. Nadie lo vio. Ninguno de ellos lo vio. Ahora ellos dirán, ustedes tampoco lo vieron. Claro, pero nosotros no hacemos gala de esto. Nosotros no pretendemos redactar una agenda profética para cada año. Incluso algunos usan hasta la cábala judía, adivinación. Le dan valor a los números y lo transmiten a la iglesia evangélica. Estos actos proféticos falsos, estas falsas agendas, esta obligación de pactos y siembras y primicias, siempre que se trate de dinero. El absolutismo clerical. Han querido instalar que hay clérigos y laicos en la iglesia, cuando la palabra de Dios nos enseña que el creyente es sacerdote. Pero tampoco debemos olvidar que si en las doctrinas básicas pareciera que somos todos lo mismo, en las prácticas nos diferenciamos. Por eso el apóstol Pablo señala, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, de esta condición no se apartan, porque si se apartaran, fácilmente quedarían fuera del reconocimiento como pastores y necesitan quedar dentro. O sea, mantienen nominalmente esto, pero el asunto es lo que sobreedifican. Y están sobreedificando no con oro, plata, no oro, plata o piedras preciosas, sino están sobreedificando madera, heno y hojarasca. Comprender sus enseñanzas y prácticas nos permite descubrir o a los que se infiltraron o a los que, hablando cosas distorsionadas, arrastraron tras de sí a los discípulos. Peter Wagner, uno de los más importantes líderes apostólicos de hoy, escribió en un libro que se llama Apóstoles en la Iglesia de hoy, páginas 28, 29 y 30, que los apóstoles están para recibir revelación directamente de Dios hoy, a fin de justificar, a fin de explicar el concepto de cobertura espiritual. Dice en esas mismas páginas que los apóstoles están para brindar amparo espiritual a otros líderes. Dice que están para impartir dones espirituales, cuando claramente 1 Corintios capítulo 12 nos dice que los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu, no proceden, no suceden por impartición humana. Dice que
los apóstoles están para echar fuera demonios, cuando esta es una condición o una autoridad que fue puesta por el Señor Jesucristo en manos de todo aquel que crea. Y si esto dice en las páginas 28, 29 y 30 del libro Apóstoles en la iglesia de hoy, en las páginas 70 y 71 lo que dice es terrible. Este hombre, Peter Wagner, dice, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ministerios y actividades que tienen las personas bendecidas con el don de apóstol? Y dice, mientras intento dar respuesta a este interrogante, los lectores deben recordar que mi investigación metodológica no es filosófica ni teológica en el sentido clásico, ni exegética ni revelacional, sino fenomenológica. Tendré que utilizar términos que no tienen fundamento bíblico, dice él, porque creo que además de usar la palabra de Dios, se la puede combinar con observaciones de las obras de Dios. Trato de abordar este tema desde dos perspectivas. 1. ¿Qué debe hacer Dios? 2. ¿Qué es lo que hace actualmente? Y cierra con este concepto. Preste mucha atención. Lo que el Espíritu le ha dicho a las iglesias es una cosa, pero lo que el Espíritu dice hoy es otra cosa. Así cierra Peter Wagner, uno de los principales, si no el principal de los líderes de estos falsos apóstoles de hoy. ¿Infiltrado? No lo sé. Hombre que se desvió hablando, o parte del grupo de hombres que se desviaron hablando cosas distorsionadas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Es posible. Solución, por tanto, velar, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas. Velar es la palabra gregoreo, el nombre Gregorio viene de allí. Significa mantenerse despierto, es decir, no se duerman, abran los ojos, estén atentos, ustedes son centinelas que están de guardia. Y ahora, versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Os encomiendo, la palabra encomiendo significa poner cerca, paratísemi. Y ahora os pongo cerca. De Dios y de la palabra de su gracia, porque ella tiene poder para sobreedificarlos. El problema es que hemos, no sé si decir errado, o si nos encontramos en una etapa que se ha desbiblializado la iglesia, y entonces no hay sobreedificación espiritual, porque la Biblia no se lee, la hemos reemplazado con el teléfono, con Google, con YouTube, con tarjetitas muy coquetas. Pero Pablo encomienda a Dios y a la palabra de su gracia a este grupo de hombres, porque es ella la que tiene poder para sobreedificarlo. Y luego cierra y expresa algunas cosas que nos permitirían ver a algunos hombres hoy. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Un ejemplo. Era Pablo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, dice, ustedes saben bien que para lo que me fue necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, no disminuyó el valor de su llamado, de su ministerio, ni se descalificó como hombre de Dios porque tuviera que trabajar manualmente. Estas manos me han servido. Aplaudo, reconozco las iglesias que pueden sostener a sus pastores, pero esos pastores tienen que rendir el doble de lo que rinde uno que trabaja materialmente, secularmente.
ese tiene que rendir el doble, porque dispone del doble de tiempo. En todo les he enseñado que, trabajando así, es decir, de manera legítima, y entiendo que hay iglesias, reitero, que sostienen a sus pastores y no me parece mal, pero esos hombres tienen que rendir el doble. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. No están registradas en ninguno de los evangelios. Fueron el resultado de la comunión del Señor con Él y de Él con el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Más dichoso es el que da que el que recibe. Y habiendo dicho esto, se arrodilló, oró con ellos y se despidió, sabiendo que no iban a encontrarse nunca más. Esta es la radiografía de un cristiano, es la radiografía de un hombre de Dios, es la radiografía de un ministro. Es un hombre que sabe cuándo debe hacer silencio y cuándo debe hablar. Porque cuando se confunden estas cosas, los problemas suelen multiplicarse. Más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor nos bendiga. Y si quien está viendo o quien vaya a ver está en uno de estos lugares propios de la dirección o resultados propios de la dirección de hombres que, distorsionando verdades, han arrastrado tras de sí a los discípulos. Y reitero, no hay un gran ministerio, no hay una mega iglesia que no se haya nutrido de lo que robó a pequeñas iglesias a montones. Si alguien está allí, póngase delante del Señor y revise. Y si es necesario, regrese. Y si advierte que está en un lugar donde hay lobos rapaces, corra, porque solo quieren alimentarse de usted y causar daño. Vamos a orar al Señor, vamos a despedirnos, y oro al Señor porque usted pueda abrir los ojos, porque cada pastor pueda mantenerlos abiertos, y porque si la misericordia de Dios alcanza, y estoy seguro que sí, también pueda librarme a mí de errores. Le invito a que cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre, despídenos en paz en esta mañana. Abre los ojos de los tuyos en cualquier lugar en el que se encuentren, para que puedan mirar con el cristal o con el color de cristal con el que miras, que es el color de tu voluntad. Despídenos en paz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.